Dios les bendiga, hermanos. Yo sé que es bien diferente que no esté su pastor y que alguien más esté tomando su lugar. Yo sé que siempre se le extraña y nunca va a ser igual. Pero gracias por estar fieles aquí en la iglesia, hermanos. Estoy seguro que no hay nada más especial para su pastor que saber que mientras él está haciendo la voluntad de Dios, los hermanos y la iglesia están haciendo lo correcto también, hermanos. Y eso yo creo que para él es una gran bendición cuando él llama y pregunta ¿cómo estuvo todo? Y los hermanos le dicen, ahí estuvieron los hermanos. Y es una bendición grande, hermanos. Ustedes le animan allá donde él está. Y Dios ha sido bueno con ustedes, dándoles un tremendo siervo de Dios, hermanos. Amós, capítulo 1, versículo 11. Gracias, hermanos. Gracias por ser de bendición a nosotros. Gracias también a los hermanos Molina también, que nos invitaron a comer el día de hoy. Dios les bendiga por ser de bendición a nosotros. Dice la palabra del Señor allá en Amós, capítulo 1, versículo 11. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Quiero hablarle brevemente, hermanos, en esta noche acerca del pecado número 4 de Edom, ese pecado cuarto, ese pecado, hermanos, que llevó a que Dios no detuviera el castigo sobre ellos. Y dice la palabra del Señor ahí que Amós, hermanos, pecado, primero comienzo ahí. Pecado, hermanos, en la Biblia no es un accidente. Cuando la Biblia habla de pecado en la Biblia no está hablando de un accidente, de que alguien se equivocó. Tampoco está hablando de una debilidad humana. Cuando la Biblia menciona pecado, se está refiriendo a alguien que ha desobedecido abiertamente y quebrantado sabiendo que está quebrantando la ley de Dios. No está hablando de algo que por equivocación pasa. Un pecado en la Biblia se refiere a alguien que sabiendo lo que está haciendo, quebranta el mandato de Dios. Amós fue uno de los pastores de Tecoa. Fue una persona humilde. Amós nos presenta a Dios en su libro como el gobernante de este mundo. Amós también habla, hermanos, de los métodos que nuestro Dios usa para hacer entrar en razón a los seres humanos. Uno es, como se nos cantaba ahorita hace un momento, su bondad, su amor. Lo que Dios usa, hermanos, para llamar nuestra atención y hacernos entrar en razón. Qué tremendo que Él usa muchas veces su amor, su misericordia. A través de ello, hermanos, nos hace todo lo posible para que el ser humano entienda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios trató de persuadir a este mundo, hermanos, con amor. Y Él así trata con nosotros. Usa muchas maneras de dejarnos saber que nos ama, que Él nos aprecia, hermanos, que Él se duele por nosotros, que Él es el Dios bueno, el Padre amoroso, que le duele, hermanos, ver sufrir y batallar a sus hijos. Y Él usa su amor, hermanos, para tratar de llamar nuestra atención. Pero cuando eso no funciona, no le dejamos otra alternativa, hermanos, que usar el castigo. Ahí en la carta a los Hebreos dice que Él al que toma por hijo, lo azota y castiga, disciplina a todo aquel que toma por hijo. Cuando no el amor nos convence o nos persuade de parar de hacer lo que estamos haciendo, entonces Él, hermanos, tiene que usar el método de la disciplina en la vida de nosotros, el método del castigo. Y yo creo que cualquier papá que está aquí no desea en su corazón disciplinar o castigar a sus hijos. La verdad, la mayoría de los papás dirán, pastor, me duele más a mí que a ellos lo que voy a hacer. Pues nuestro Dios es así, hermanos, Él no quiere hacerlo. Pero hay veces que no le dejamos nosotros alternativa. Y dice la palabra de Dios ahí, hermanos, que 3 pecados de Edom dan testimonio de la paciencia y el amor de Dios. Pero nos habla del número 4, que fue la causa para que el castigo fuera inevitable. ¿Quién era Edom, hermanos? Vamos a Génesis capítulo 25. No pierda ya Amós porque ahorita vamos a regresar. Pero mire, Génesis capítulo 25 nos dice quién era Edom. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 25 y el versículo 24. Hablando ahí, hermanos, de el nacimiento de Jacob y de Saúl. Dice en el versículo ahí 24, estamos Génesis 25, 24. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada la mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, dice el versículo 27.
Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba, dice la palabra de Dios, a Jacob. Versículo veamos ahí en el versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, dice la palabra de Dios ahí. Ahí nos cuenta la historia, hermanos, de estos dos hermanos, y cómo Edom era la nación descendiente de Esaú, hijo de Isaac, y Rebeca, hermano gemelo de Jacob. Y dice la palabra de Dios que de ahí viene la descendencia de a los que conocemos como los edomitas. Allá en Amós, Dios estaba hablando del pueblo de Edom, que guardaba, hermanos, hasta aquel entonces todavía rencor a sus hermanos. Les guardaba todavía odio que había nacido, hermanos, desde el error que cometió Esaú aquí cuando vende su primogenitura. Su hermano le roba, dice él, la bendición cuando él se la había entregado. Y de ahí guardó un cierto rencor que llevó de generación en generación a habitar, hermanos, entre familia. El pecado número 4 de Edom, ¿cuál era? Vamos a regresar a Amós capítulo 1 y vamos a ver ahí rapidito. Dice la palabra de Dios en el versículo 11. Dios menciona ahí en Amós capítulo 1 versículo 11, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. Primer pecado que ellos cometieron: porque persiguió a espada, dice la Biblia, a su hermano. Una de las cosas que habían hecho ellos era perseguir a su hermano a espada. Miren ahí en Joel capítulo 3, allá atrásito, versículo 19. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre, dice la palabra de Dios, inocente. Ellos, hermanos, le habían hecho daño a su familia, a sus hermanos. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 1, versículo 11, no solo le habían levantado contra ellos y perseguido a espada. Dice en el versículo 11 ahí: porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, dice la Biblia. La segunda cosa que se menciona ahí, hermanos, era que ellos se alegraban cuando a su hermano le iba mal. Entonces vean lo que Dios está diciendo. Ellos cometieron 3 pecados. Primero, le hicieron daño a su hermano. Yo creo que no hay cosa más triste, hermanos, que ver a 2 hermanos pelear. El primer asesinato en la Biblia, se nos cuenta, sucedió entre hermanos. Un hermanito le hizo daño a su hermano quitándole la vida. Eso nos da el principio de por qué nos hacemos daño entre hermanos. Allá en el Nuevo Testamento se nos dice que la razón que Caín mató a Abel era porque sus obras eran malas. Y nos dice la palabra de Dios que a Edom, este pueblo, le había hecho daño a su hermano, pero no solo le había hecho daño, sino que se alegraban cuando les iba mal. Miren allí en Abdías capítulo 1 y el versículo 8. Abdías. Allá adelantito del libro de Amós está Abdías, y miren en el capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios ahí, Abdías capítulo 1, versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste tú haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día, dice, de la angustia. Usted se puede imaginar, hermanos, Edom se alegraba cuando veía a Judá sufrir.
Y se estaban llevando cautivos a sus gentes y les estaban haciendo daño y ellos estaban contentos. Pero aún es increíble pensar que Dios estaba dispuesto a frenar el castigo, aunque ellos estaban haciéndole mal a sus hermanos. Se alegraban cuando a sus hermanos les iba mal y todavía Dios estaba teniendo paciencia. Tercer pecado, nos dice la palabra de Dios ahí. El tercer pecado ahí en el capítulo 1 de Amós y el versículo 11 era: y en su furor, dice la Biblia, le ha robado siempre. Ese era el tercer pecado. Cuando podían, dice la palabra de Dios, les robaban, hermanos. Pastor, ¿eso pasará entre hermanos? ¿De que hermanos se hagan daño entre ellos? Sí. Por eso se nos cuentan todas esas historias en la Biblia. Pastor, ¿pasa que entre hermanos se alegren cuando a otro le va mal? Sí. Pastor, ¿hay hermanos que se aprovechan de sus hermanos? Claro que sí. Dice la palabra de Dios que esas cosas estaban pasando. Allí en Abdías capítulo 1, mira ahí en Abdías capítulo 1, regresemos y al versículo 13. Dios está diciendo ahí a través del profeta Abdías: ¿no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Qué tristeza, hermano, nos da ver a veces a nosotros, entre hermanos, que se aprovechan cuando a otro le va mal. Y yo me imagino a Dios desde el cielo mirando que a un hermano le pasó una tragedia y nosotros tomamos ventaja porque ahora está vendiendo su carro bien barato. Y uno ve a su hermano y Dios desde el cielo mirando y diciendo: hoy es cuando más deberías de ayudarle, porque está pasando por una calamidad, por una tragedia. Pero hermanos, qué triste es ver, hermanos, cómo sobran personas que quieren aprovechar esa oportunidad cuando a uno de nuestros hermanos le va mal. Eso estaba pasando entre ellos. Dice Dios: ¿no debiste haber tú echado mano de sus cosas? Versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Pero aún así es increíble, hermanos, ver que lo que a Dios más le molestó era el pecado número 4. Fue lo que hizo que Dios dijera: esto va a hacer que no se detenga tu castigo. La razón que voy a soltar el castigo sin que nada lo detenga es por el pecado número 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Regresemos a Amós. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 11: así ha dicho Jehová. Era Dios el que estaba hablando a su pueblo: por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado, dice la Biblia, siempre. Y mira el versículo 4, el versículo 11 al final: y perpetuamente ha guardado, dice, el rencor. Ha guardado rencor. El problema más grande, hermanos, no fue el pecado 1, el 2, el 3. El que hizo imposible revocar, anular, quitar el castigo, fue el que ellos guardaron rencor mucho tiempo en su corazón contra su hermano. Rencor, ¿qué es rencor, pastor? Para saber si yo lo tengo. ¿Qué es rencor? Para saber si yo estoy a lo mejor provocando que Dios traiga cosas a mi vida sin ser necesario, porque Él es bueno. Él nos ama, Él nos perdona, Él nos tiene paciencia, Él es un Dios misericordioso, pero a veces tiene que enviar cosas a nuestra vida para que nosotros despertemos, porque nos ama. Dice la palabra de Dios en hebreo que es que nos disciplina y nos azota como hijos. Rencor, hermanos, ¿qué es rencor? Rencor es un sentimiento, escuche, de desagrado hacia alguien que nos ha perjudicado. ¿Qué es eso, pastor? Es que alguien entra a un cuarto, hermano, y usted sienta dentro de usted que la atmósfera cambió. Es el estar sentado en una mesa y que venga alguien y se siente y usted ya no se sienta igual. Es el que alguien entra, y no estamos hablando de un enemigo, estamos hablando de la familia en la fe. De que hermanos en la fe, hermanos, podamos nosotros ir caminando y de repente llegue alguien, hermanos, y digamos: ya me incomodé. Es un sentimiento, hermanos, de desagrado. Él a mí no me cae bien, ella a mí no me cae tan bien, con él no me gusta casi porque no nos llevamos muy bien. ¿Y por qué razón no se llevan bien? Es que un día sucedió algo, y lo que sucedió ese día me ha llevado a que ya no haya una buena
amistad, un buen sentir entre nosotros como cristianos. Pastor, eso pasa en las iglesias, hermano, en todos los niveles. El diablo es especialista porque él sabe, hermano, es sabio. Él sabe que si nos logra dividir, vamos a ser, hermanos, presa fácil para ser derrumbados. Si una persona se divide, dice la palabra de Dios, no va a permanecer firme. Tarde o temprano se va a caer. Y hay mentes divididas, hermanos. Hay familias divididas, hay iglesias divididas, hermanos, por personas que no quieren arreglar el asunto, hermanos, de rencor en su corazón, en su interior. ¿Alguien le ha perjudicado a usted una vez, hermano? ¿Alguien le ha perjudicado a usted alguna vez? Yo creo que sí. Diferentes nacionalidades, diferentes personalidades, diferentes niveles sociales, culturales, económicos. Tarde o temprano nos vamos a fallar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que eso fue lo que hizo que nuestro Dios le llamara la atención a este pueblo y le dijera: es la razón por la que no voy a detener el castigo sobre ti. El rencor, queridos hermanos, es una carga muy pesada que le hace a la persona muy difícil el vivir. Y hay personas que no pueden vivir y disfrutar al 100% porque llevan sobre sus espaldas una carga pesada, algo que no los deja disfrutar. Desde los más pequeños se pueden ver con sus caritas, hermanos, tristes por algo que sucedió, algo que no han podido arreglar todavía, algo que no los deja gozar al máximo su infancia, su juventud o su edad madura o el tiempo entre iglesia, hermanos, el tiempo que tenemos tan corto. Si hay algo que nos hace la vida pesada, es el rencor. La Biblia dice que el Señor lo prohíbe. Mire Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. La Biblia nos dice que nuestro Dios nos prohíbe, hermanos, a nosotros guardar rencor. Y de ahí en el capítulo 19 y el versículo 17: no aborrecerás, dice la Biblia, a tu hermano en tu corazón. Y mire, dice dónde, hermanos, ahí en el interior. No aborrecerás, no vas a guardar un sentimiento de desagrado para con tu hermano, está diciendo Dios. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, ese pecado que lleva a Dios a no detener el castigo, hermanos, sobre nuestras vidas. Ese sentir, hermanos, de desagrado. Y qué tristeza, hermanos, a nosotros como pastores nos da ver en la iglesia que es tan difícil que hermanos, se puedan perdonar, puedan tan solo olvidar, hermanos, esas diferencias o lo que haya sucedido por la causa de Cristo. Hacer como Él hace con nosotros, que nos perdone, hermanos, cualquier falta y eliminar cualquier diferencia que pueda llegar a haber entre nosotros y decirle: diablo, tú no vas a lograr que yo me sienta incómodo entre mis hermanos. Por mí no va a quedar. Si Él no quiere arreglar el asunto, está bien, yo entiendo, pero yo voy a hacer todo de mi parte para que mi corazón no guarde un mal sentir contra ninguno de mis hermanos. Hermano, eso es lo que Dios quería. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Pero el amor no nos deja tener amor, hermanos, por nuestro prójimo. El rencor no nos deja tener amor por nuestro prójimo. Nos mete un sentir en cuanto la persona se aparece. En cuanto entra en un cuarto, la atmósfera cambia, hermanos. Y pareciera que el estar teniendo un buen tiempo, cuando llega aquella persona que a mí me desagrada, hermanos, todo cambia. Y Dios nos dice en el versículo ahí 19: mis estatutos guardarás. No, y sigue hablando ahí, pero miren en el versículo, estamos ahí 17, perdón, el versículo 17: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Versículo 18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Cuándo vamos a dejar ya de hablar mal, hermanos, de nuestros hermanos? ¿Cuándo vamos a dejar ya, hermanos, de quejarnos de cosas que pasaron hace mucho tiempo? ¿Cuándo vamos ya, hermanos, a dejar en paz ese asunto y hacer caso al mandato de nuestro Dios? No guardes rencor, aléjate de ese asunto, eso ya pasó, perdónalo. Pero no ese es el caso, queridos hermanos. Se sientan ahí a comer, nos sentamos allí a pasar un buen tiempo y no falta quien, hermanos, rápido deje saber
que tienes rencor contra alguien. Y la plática cambia de dirección. Y hermanos, y qué tristeza nos da porque estamos hablando de personas de nuestro pueblo. Ahí en la iglesia hay unos hermanos, ahí en nuestra iglesia, hermanos de sangre que hermanos, no se pueden llevar, no se pueden sentar a comer. Yo le digo, hermano, te estás perdiendo una tremenda bendición. Yo tengo 5 hermanos, desde jugar básquetbol hasta salir a ganar almas juntos, hasta orar en la oración de varones en las mañanas. Una bendición, hermanos, pasar tiempo con tu familia. ¿Cómo es que no puedes disfrutar? El tiempo se te está yendo. Disfruta con tus hermanos, arreglen su diferencia. Pero no quieren, hermanos. Lo mismo pasa, hermanos, es increíble en nuestra iglesia, hermanos. Increíble. Yo no me quiero parar de ese lado del coro porque allí está fulana. Yo no me quiero parar de ese lado porque no es que no me entono bien con fulana, no es que no se entonan bien. Es que hermano, algo no está bien adentro. Y luego nos preguntamos por qué el Dios bondadoso a veces permite cosas en nuestra vida. Y dice el versículo 18, hermanos, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego firma nuestro Dios y nos dice, yo Jehová. El rencor es comparado con el homicidio en primera de Juan 3, 14 al 15. Se nos pone en el mismo nivel que alguien que le ha quitado la vida a alguien. El rencor es frecuentemente disimulado, según nos dice Proverbios 10, 18, 26, 24 y 27, 6. El rencor se disimula, hermanos, como que todo está bien. Pero nosotros sabemos cuando en verdad nuestro corazón algo cambia. Cuando se acerca a nuestro hermano, nuestra hermana. Es que le presté, pastor, y nunca me pagó. Es que yo le eché la mano, pastor, y el día que yo necesité, él no me quiso ayudar. Oh, pastor, es que yo lo vi aquella vez, cómo le faltó el respeto a mi niño o a mi niña, y yo me acerqué y lejos de arreglarlo, mire, pastor, sucedió esto. Y desde ese día ya no quedó el asunto bien. Y cuántas cosas que pasan desde la guardería, hermano, hasta los salones de escuela dominical, hasta en pleno servicio. Actividades de la iglesia, jugando fútbol, hermanos. No, somos capaces de entender que es un juego y a veces perdemos, hermanos, los estribos, faltándonos el respeto ahí, hermano, y dejando, hermanos, una cicatriz en el corazón que nos lleva a guardarle rencor a nuestro hermano. Ah, pastor, es que era fuera de lugar. Es que el árbitro, nadie quiere ser árbitro, hermanos, en un partido de cristianos. No era penal, dice, imagínense. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, miren, viven así como que si trajeran como que si, yo soy de Guanajuato, hermanos, como que si fueran el Pípila, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Cargaba una piedra grandota sobre la espalda, así, mire. La vida pesada. No pueden disfrutar, hermanos, nada. Si está frío, porque está frío. Si está caliente, porque está caliente. Si está tibio, porque está tibio. Y el problema, hermanos, es que hay rencor en el corazón. El rencor, hermanos, es frecuentemente disimulado. Actuamos muy bien, pero por dentro de nuestro corazón, hermanos, hay algo ahí. El rencor, dice Proverbios 10:12, es provocador de discusiones y riñas. Razón de por qué hay tanto pleito a veces, hermanos, entre familia, entre hogar, porque tenemos rencor contra alguien. Y el rencor es lo que enciende las riñas. Rencor, queridos hermanos, nos hace la vida más difícil. El rencor, dice Génesis 37, mire Génesis 37:4. Ciega a las personas. Génesis capítulo 37 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Génesis capítulo 37 y el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, miren lo que dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora el sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros?
¿O señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pastor, ¿a poco usted me está diciendo a mí que entre hermanos se odian porque a uno le va mejor que a otro? Sí. Porque uno es más exaltado que otro, hermanos. Las personas que no cuidan su vida espiritual y que andamos en la carne, hermanos, llegamos a odiar a otro solo porque le fue bien. Nunca se imaginaban los hermanitos de José que José sería la salvación para ellos y sus familias el día de mañana. Nunca se imaginarían que cuando ellos estaban tratando de mentirle diciendo Jacob ya murió y él pidió que no nos fueras a hacer nada hoy que ya no está, y José derramando sus lágrimas diciendo ¿qué les pasa? Dios fue el que encaminó todo esto para nuestro bien. Yo no les guardo rencor, olvídense de eso. Ustedes no me hicieron nada a mí. Yo estoy dentro del plan de Dios y todo esto lo ha hecho el Señor. Pero ellos, hermanos, le aborrecían. Y viendo, dice el versículo 4, pero en realidad, hermanos, una persona que guarda rencor se ciega, queridos hermanos. ¿Usted cree que Caín podía ver con claridad lo que estaba haciendo cuando golpeaba a su hermano? Claro que no. Así como muchos de nosotros, si no tenemos cuidado con ese asunto y abrigamos rencor en nuestro corazón, vamos a terminar golpeando, hermanos, a quien menos lo deberíamos de hacer, o lastimando, hermanos, a quien no deberíamos de lastimar. El rencor, queridos hermanos, ciega a las personas. El odio lleva a las personas a terminar, hermanos, molestos y odiando a Dios. Éxodo 25, Números 10, 35, Deuteronomio 7, 9 al 10. El rencor, queridos hermanos, envenena la vida. Mire lo que dice Proverbios 15, 17. Proverbios 15, 17. Si usted, querido hermano, tiene algún sentir contra alguno de sus hermanos, yo le suplico esta noche, arréglelo. No se espere a que se haga demasiado tarde. Y dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15 y el versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado, dice la Biblia, donde hay odio. Miren, hermano, ni la abundancia sirve de nada si el odio se encuentra presente en la vida de la persona. Y si está comiendo legumbres, hermanos, o comida simple y está en paz, lo va a disfrutar. Pero no importa cuánto tenga la persona, si hay odio en su corazón, ni siquiera, hermanos, lo va a poder aprovechar. No importa si su familia es chiquita o si es grande, lo que importa es cómo estamos nosotros en nuestro corazón. Porque si hay odio, queridos hermanos, es mejor el que no tiene nada que el que lo tiene todo, pero guarda rencor. El odio, queridos hermanos, envenena la vida. Alguien escribió esto: odiar a una persona es como quemar tu propia casa con el fin de deshacerte de una rata. Hace tiempo atrás, hermano, estábamos ahí, aquí está mi querida esposa conmigo hoy. Estábamos limpiando ahí la parte de atrás de nuestra casa. Estábamos nosotros en el bosque. Y la llamo yo y le digo: mira, ven, te voy a enseñar algo. Y estaba una ratita. Tenía sus 6 ratitas que estaban pegadas, chiquititas, hermanos. Ahí la mamá con sus animalitos ahí junto a ellos. Y yo le dije: ven, te la voy a meter en una bolsa y las voy a cerrar para que se mueran. Las voy a tirar a la basura. Me dijo ella: no lo hagas. Mira qué bonita, mira, están tan chiquitas. Me hizo que les hiciera una casita y que les llevara comida. Y yo le decía: pero no entiendes, estos animales no puedes confiar en ellos, van a crecer y no te vas a arrepentir. Les puse en la casita ahí, les puse comida, agüita y dejé el animal ahí, hermanos, y me fui. Pasaron los días, comenzó a haber ahí asunto en el lugar donde ella cocina. Le comenzaron a ruñir sus cositas. Y llegó el día en que me dijo: ¿sabes qué? Ya no aguanto esas ratas, búscalas y mátalas. Imagínense que yo le hubiera dicho a mi esposa: ¿sabes qué? Se me ocurre una idea. No sé dónde estarán, en el techo, en las paredes. Lo que sé es que esos animales buscan la manera de esconderse. ¿Qué te parece si le prendemos fuego a la casa? Y la incendiamos para que toda se queme y nos deshacemos de ese problema. Alguien que estaría pensando dijera: pastor, eso es una locura. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y la casa de Dios donde Dios habita.
Hermanos, se está destruyendo toda por una cosa que tenemos guardada allá adentro. Se nos hace más difícil vivir la vida cristiana, disfrutar la vida cristiana, servir a Dios, agradar a nuestro Dios, hermanos, por no querernos deshacer de esa rata. Y va a llegar un punto donde va a envenenar tanto nuestra vida que va a ser difícil, hermanos, sacarla. Gente, hermanos, que guarda rencor, a veces insulta a otra, haciendo daños ya irremediables. Padres que han guardado rencor desde niños han lastimado a sus propios niños por lo que ellos llevan guardado desde tiempo atrás. De generación en generación, desde Jacob y Esaú, que tenían esa diferencia, hasta sus descendientes después de generaciones se odiaban. Y si no tenemos cuidado lo que de nuestros labios sale cuando hablamos de nuestros hermanos en Cristo, de la familia de la fe, hermanos, vamos a envenenar el corazón de los niños. Y un día ellos se van a odiar y alguien les va a preguntar, ¿pero por qué? Pues es que me cae mal porque mi bisabuelo decía, que mi abuelo decía, que mi papá decía, que un día pasó no sé qué. Yo no entiendo cómo un día un niño me puede saludar como su pastor y otro día me puede ver como que soy su peor enemigo. Y es que el rencor que guardan los cristianos en el corazón a veces los lleva hasta enojarse con su pastor, porque les está predicando la verdad. Pues ¿quién se cree ese hombre? Y los niñitos ahí escuchando, y después los niñitos dicen, también a mí me cae mal ese hombre. O la esposa del pastor, o los hijos del pastor. El rencor, queridos hermanos, el odio, nos lleva, hermanos, a envenenar nuestra vida. La causa principal del odio, Proverbios 10:12. ¿Cuál es la causa principal del odio, pastor? Proverbios 10:12. El no querer perdonar, hermanos. La falta de perdón, dice la palabra de Dios ahí, Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas. Es lo que despierta todas esas fricciones, hermanos, y problemas. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el amor cubrirá todas esas faltas. El perdón, hermanos, lleva a la persona a deshacerse de ese asunto del odio y del rencor. El vivir en la carne como creyentes es otra cosa que trae odio a nuestra vida. Mire Gálatas capítulo 5. El no cuidar nuestra vida espiritual produce, hermanos, rencor, odio en el corazón del hombre. Eso es lo que nuestra carne produce, hermanos, aunque nosotros no la alimentemos, ella sola se alimenta. Gálatas capítulo 5 y el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. Pero nuestra carne, hermanos, produce esas cosas cuando nosotros la descuidamos. Quizás de todo lo más importante es que el rencor le impide a Dios de tener el castigo en nuestra vida. Si alguien le ha hecho mal, hermanos, a usted, yo le suplico, perdónele. Porque de lo contrario, la persona más afectada será usted mismo. Va a vivir una vida más cargada, va a ser menos feliz, va a disfrutar menos, hermano, hasta su taquito allí de frijol o de carnita. Va a disfrutar menos, hermanos, su iglesia. Oh, el diablo quiere, hermano, que nosotros tengamos fricción en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Y yo no tengo control de lo que los demás van a hacer, pero sí tengo control de lo que yo voy a hacer. Creo que fue Martin Luther King el que dijo: yo no voy a permitir que ningún hombre degrade tanto mi alma, obligándome a odiarlo. Yo no voy a permitir eso. Voy a perdonar y voy a dejar de estar pensando en las fallas de los demás, en lo que me hicieron. Y mejor voy a concentrarme, hermanos, en lo bueno que es mi Dios. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Qué bueno, hermanos, que tenemos un Dios que siempre nos quiere perdonar, hermanos. Primera de Juan 1:7. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, hermanos.
Y cuando eso pasa y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando usted ve a alguien, hermanos, hablar mal de alguien más, muchas veces le debería de dar tristeza. Porque no nos llamamos hermanos solo porque no se encontró otro nombre, hermanos. Nos llamamos hermanos porque se nos adoptó. Fuimos adoptados por el Señor. Y Él lo único que nos pide es que nos amemos unos a otros. El rencor lo impide. Si usted no ama a sus hermanos, seguramente es porque algo le hicieron y usted guarda rencor. Si usted no puede sentarse en cualquier mesa que pongan en la iglesia con cualquier grupo de hermanos miembros de la iglesia, es porque usted guarda rencor. Va a envenenar su vida, va a envenenar su familia, y va a hacer que Dios, querido hermano, traiga a su vida cosas que no eran necesarias. Mira, ellos persiguían a espada a sus hermanos y Dios tenía paciencia. Eran tranzas y le robaban a sus hermanos, Dios tenía paciencia. Despojaban, hermanos, ahí y el afecto natural ni siquiera se dejaba ver en ellos y Dios tenía paciencia, pero guardaron rencor. Y Dios dijo, eso sí no lo voy a aguantar. Querido hermano, querida hermana, perdone como Dios nos perdona a nosotros. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor mi Dios, le damos las gracias por ser tan bueno. Podemos engañar a todo el mundo, mi Señor, pero a ti no te podemos engañar. Nosotros queremos que tú nos perdones nuestras faltas y nosotros no lo hacemos, Señor. Fingimos que lo hacemos, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que no lo hemos hecho bien. Aún entre familia nos guardamos rencor y nos llamamos cristianos. Señor, entre parejas nos guardamos rencor. Padre a hijo, hijo a madre, entre hermanos en la carne, entre hermanos en Cristo. Ayúdanos, mi Señor, a arreglar ese asunto hoy. Ahí con sus ojos cerrados nadie está mirando. Yo no le conozco, hermano, hermana, pero por algo Dios trajo ese mensaje esta noche aquí. ¿Usted tiene un sentir negativo cuando ciertos hermanos entran al círculo donde usted está? Sí, pastor. Querido hermano, hermana, perdónelos ya. Perdónelo, querido hermano, perdone la hermana, va a vivir más feliz. Perdone las ofensas como el Señor perdona las ofensas que nosotros le hacemos. Ahí con los ojos cerrados, nadie está mirando, vamos a orar y le dejo la invitación al hermano Noé.